Esto es semana 420, el 9 de agosto de 2025. Un show donde cada 7 días hacemos una selección de algunas de las noticias más relevantes en torno a la planta de cannabis sativa y las múltiples intersecciones que tocan el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Esta semana vamos a estar revisando algunos acontecimientos, noticias curiosas en torno a la planta de cannabis en diferentes países. El objetivo de este show semanal, semana 420, no es promover ni fomentar el consumo, el cultivo, la distribución, nada que tenga que ver con la planta, sino aportar información útil al conocimiento en torno a los múltiples fenómenos que ocurren alrededor de la planta de cannabis sativa en el mundo. Vamos a comenzar esta semana en Estados Unidos. De acuerdo con un reporte de la organización activista en pro de la legalización y de la liberación de la planta, busca normalizar la planta, el uso de la planta, su adulto, todos los demás usos, uso medicinal. Señala que un reporte de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, indica que durante 2024 se decomisaron más de 5 millones de plantas de cannabis y hubo alrededor de 6,000 arrestos relacionados con marihuana. Recordemos que para las leyes federales de Estados Unidos, marihuana es el nombre legal para todas las variedades del cannabis que tengan más de 0.3% de THC, tetrahidrocannabinol. Señala este reporte que los agentes de law enforcement de federal confiscaron 5 millones de plantas y realizaron 6,000 arrestos de acuerdo con datos anuales compilados por la propia DEA, la Drug Enforcement Administration. Recordemos que la DEA es esta oficina del gobierno, depende del Departamento de Justicia, del DOJ, que se encarga de la lucha antidrogas, es básicamente. Entonces, como la planta de cannabis, en el caso de la marihuana, las variedades de más de 0.3% de THC siguen siendo ilegales a nivel federal porque están en la lista 1 de sustancias controladas, continúa estos decomisos y estos arrestos. Algo interesante, quien quiera ver más datos de esto, sobre este reporte, pero en los datos, aquí dándole clic, el PDF de los datos de la DEA está es un PDF, son los datos oficiales del sitio de la DEA con total de sitios de outdoor, de crecimiento outdoor erradicados por estado y en total de plantas, aquí viene total de sitios de plantas outdoor, plantas indoor que fueron erradicadas, 3.6 millones de plantas outdoor, 1.6 millones plantas indoor. Pero aquí viene lo que me llamó la atención porque esto es nuevo. Hay un reporte al final de este Excel mal formateado en un documento en un PDF que también ahora la DEA está contabilizando el número, aquí se le señala como en la última columna, Chinese Grows. Es decir, la DEA está contabilizando el número de cultivos ilegales que están a cargo de personas chinas desde hace, el total es 15. Pero este es un nuevo
approach que está tomando la DEA. Es una nueva, es algo que antes no medía el número de cultivos a cargo de personas chinas, porque de un par de años para acá, estamos en 2025, por ahí, han empezado a ser cada vez más comunes los operativos en granjas ilegales de cannabis, de marihuana ilegal, especialmente en estados como Arkansas, Oklahoma, en algunas partes en distintos puntos de Estados Unidos. Están muy bien distribuidos, que son organizaciones delictivas de origen chino. Son personas chinas que compran real estate, compran terrenos, compran bienes raíces, lo convierten en granjas ilegales de cannabis. En algunos casos se han encontrado, no son muchos, pero hay casos, hay evidencia policial de que ha habido casos de trabajos forzados, o sea, de esclavitud dentro de mismas personas chinas que traen de China, tráfico de personas y los utilizan como esclavos en algunos casos. Increíble que ocurra esto, especialmente porque es legal en muchos estados. Y ocurre no solo en estados donde es ilegal, especialmente en estados donde es legal, ciertos cultivos como hemp o algo así pueden pasar desapercibidos. Entonces es interesante, además de que la DEA sigue en la lucha contra la planta, 5 millones de plantas de cannabis decomisadas y destruidas, y ahora contabilizan los cultivos a cargo de lo que la narrativa está llamando la mafia china. Interesante, hay que ponerle atención a eso. Vamos a estar escuchando más por parte del gobierno federal de operativos en contra de este tipo de operaciones ilegales, porque son operaciones de cultivo de marihuana ilegal para distribución ilegal. El que se haya legalizado en algunos estados no significa que haya desaparecido el mercado negro. Lo que sí se redujo por completo, ya no existe, existen cantidades mínimas, es el tráfico de marihuana de México a Estados Unidos. Eso es historia del pasado, ahora es al revés. Se exporta más de forma ilegal, marihuana legal de California especialmente, y también ahora de Arizona, hacia México para venderse en el mercado negro mexicano. De eso va esto de la DEA. En otro tema, días atrás, también en California, en Estados Unidos, esto fue un caso muy sonado a nivel mundial, muy difundido. El ICE, la agencia anti-inmigrante del gobierno federal de Estados Unidos, realizó un mega operativo en una granja de cannabis en California, en Camarillo, California, de una compañía que se llama Glass House Brands. Una de las compañías de cultivo de cannabis legal más grandes del estado de California. Se trata de una mega planta de cultivo que produce cannabis para el estado de California. En el operativo de ICE hubo 360 detenidos. Señalaron que hubo 14 menores de edad que fueron encontrados ahí trabajando. Una persona murió, un trabajador mexicano intentó escapar del ICE, subió a una estructura alta, según la información oficial, cayó, y por las heridas causadas al haber caído, al estar tratando de escapar de ICE, murió. Jaime Leniz, mexicano. Entonces, hasta hace unos días, el 4 de agosto, Glass House Brands publicó su comunicado con su versión de los hechos. Señala lo que acabo de mencionar, es la versión del ICE, y la versión de
también de la información noticiosa disponible. Eso fue lo que ocurrió. Además hubo un enfrentamiento entre activistas y elementos de law enforcement, de la autoridad policial, afuera de las instalaciones, como una protesta que se originó tras el operativo, tras el raid. Eso también ocurrió, hubo gases lacrimógenos, etcétera. Hay imágenes de todo eso en internet. La compañía dice, Glass House Brands Incorporated publicó un comunicado el 4 de agosto de 2025 señalando que el pasado 10 de julio de 2025 oficiales federales dirigidos por oficiales del ICE, Immigration and Customs Enforcement y del Department of Homeland Security, raided two of the company farms. Entonces hubo un operativo en 2 de las granjas y hace un listado con su versión de los hechos. Quien tenga interés lo puede encontrar. GlassHouseBrands.com publicó el comunicado de prensa. Llama la atención algunos detalles que sí llevaban un warrant, llevaban una orden para poder entrar, y que de los individuos que fueron detenidos, las personas indocumentadas, más de 300 trabajadores, señala que eran empleados de un tercero. O sea, aquí dice Third Party Farm Labor Contractors. Era quien se encargaba de contratar a los trabajadores, todos ellos sin documentos, por lo visto. Por cierto, también, pausa, nota al margen, también arrestaron a un ciudadano estadounidense, un veterano que estaba trabajando ahí como guardia de seguridad, como vigilante. También se lo llevó el ICE porque, pues, por el color de piel. Entonces, regresando al tema, dice Glass House Brands que ellos no contratan indocumentados y que ese es un asunto de su contratista Farm Labor Contractors. Es lo que hace la compañía, se deslinda de cualquier responsabilidad, no sabe qué onda con la situación migratoria, pues porque pues, confía en que pues, su contratista lo va a hacer. También aborda el tema de los menores de edad. Señala que no eran, ninguno de ellos eran los menores de edad que había, eran adolescentes entre 14 y 17 años. Eran 11 menores de edad, entre 14 y 17 años que estaban trabajando ahí presuntamente. Dice Glass House Brands que ninguno de ellos era su empleado directamente, que no se emplean de edad. Y de eso va. Entonces ya menciona más datos y los cambios que está realizando y que ahora sí que lo revisen, etcétera. Esta es una actualización del tema del operativo de ICE que hubo el 10 de julio de 2025 en California, donde murió un trabajador mexicano. Es la compañía que eran subcontratados por un tercero. En otros temas de esta semana, rápidamente, en el programa de Semana 420 de hace 7 días, comenté este tema, que en Nueva York había varios dispensarios que ya están abiertos y muchos que apenas están por abrir porque recién les entregaron la licencia, que estaban en riesgo de que les cerraran el negocio porque la autoridad regulatoria había hecho mal una medición entre, por ejemplo, las escuelas o las iglesias y los dispensarios de la planta, dispensarios legales. En Nueva York es legal el uso adulto de cultivo y venta regulado de la planta. Entonces los dispensarios no pueden estar a cierta distancia de las escuelas, por ejemplo,
y se dieron cuenta de que cambió una regulación en algún momento y estaban midiendo mal y estaban midiendo como desde el borde, de la frontera de una propiedad a otra, cuando tenían que medir desde la puerta de entrada de la escuela, que es donde tienen acceso los niños, los adolescentes, al dispensario en línea recta. Entonces, el asunto es que estaban en riesgo cerca de 150 dispensarios y ya dijo la autoridad que pues, no va a haber enforcement, que puedan seguir con tranquilidad, que no van a perseguirlos, o sea, les van a permitir abrir. De acuerdo con el medio MJ Biz Daily, una nota del 8 de agosto, no serán obligados a cerrar o no abrir como en unos casos. O sea, muchos de los dispensarios apenas están por abrir. En otras noticias de esta semana, esta es una nota curiosa. De acuerdo con en el medio Louisville Public Media publicó el pasado 29 de julio. Es de hace unas semanas, pero no deja de ser curioso. Una nota sobre cómo el estado de Kentucky se está preparando para iniciar su programa de cannabis medicinal. Hace unos meses el gobernador del estado de Kentucky legalizó legalizó el cannabis a través de un modelo de acceso medicinal, que es involucrar a médicos antes de que los pacientes, convierta a los consumidores en pacientes, puedan tener acceso a comprar cannabinoides, cannabis, planta de forma legal. Entonces comenzaron ya a cultivar, y el reportero de Louisville Public Media le preguntó a uno de los empleados, de los trabajadores de la compañía, que es la primera que está autorizada para cultivar cannabis. Le preguntó de dónde sacaron las plantas. Dice, lo que Clark no pudo decir es de dónde sacaron estas plantas que están creciendo en los últimos meses recientes, que ahora están en estas instalaciones. Y la persona de la empresa le responde, pues mira, aquí están, ¿qué te puedo decir? Este es un tema de cuando se legaliza en un estado. En Estados Unidos es legal el uso adulto en 24 estados. Es legal el cannabis a través de un programa medicinal como el de Kentucky en 40 estados. Cuando se legaliza, pues empiezan a producir plantas y todo eso, se crece una industria. Pero está prohibido a nivel federal el tráfico, la distribución de plantas y semillas entre estados. Entonces, mover plantas o mover semillas de entre un estado de la Unión Americana, que es Estados Unidos, cruzar una frontera con marihuana, con cannabis de más de 0.3%, es un delito federal. Entonces, ¿de dónde aparecen las plantas cuando se legaliza? La respuesta es que siempre han estado allí. Está legalizando aquí estado. En otra noticia, esta semana, el pasado 6 de agosto, el medio Marijuana Moment, especializado en noticias de la planta en inglés, probablemente es el que más volumen de noticias interesantes, relevantes con la situación de la planta en Estados Unidos, especialmente del uso adulto, al igual que MJ Biz Daily, que se especializa en negocios. Marijuana Moment es como un poco más político.
señala que un análisis encontró que en los lugares donde se han abierto dispensarios legales de marihuana, cannabis de uso adulto, ha encontrado una reducción en las muertes provocadas por opioides. Señala Marihuana Moment. Los condados que tienen dispensarios de marihuana han visto en un promedio de 30% menos muertes relacionadas con opioides en comparación con condados que no tienen tiendas de cannabis abiertas, lo que sugiere un efecto de sustitución que cambian las píldoras, las pastillas de prescripción y la heroína por la planta de cannabis, de acuerdo con un nuevo análisis de datos publicado en el Washington Post el miércoles. Fue realizado por la universidad, fue realizado por el estudiante Julian Berman de la Universidad de Harvard en Economics. Entonces, usando datos de la Universidad de Michigan, que identifica la ubicación de dispensarios y el nivel, y lo compara con el nivel de sobredosis. Es una correlación que buscó aquí este estudiante. ¿De qué va esto? Esto no es la primera vez que se aborda, simplemente es un punto donde se encontró una vez más. Hay una relación, hay evidencia, así como esta, de que el acceso a la marihuana legal, al uso adulto de la planta, a través de programas medicinales o de uso adulto, reduce la adicción a los opioides. Es una alternativa para algunos casos, no todos, no es una solución mágica en ninguno de los casos. De hecho, la planta no cura nada. Pero sí, para algunos personas que son adictos a los opioides, la planta de cannabis representa una salida. Es una droga de salida para adicciones más fuertes. Y eso también reduce la cantidad de muertes por sobredosis de opioides. Y es un fenómeno interesante. Hay datos, son facts. Además, no olvidemos que la epidemia de crisis de adicción a los opioides comenzó, fue impulsada por las grandes compañías farmacéuticas. Hoy está demostrado con los grandes acuerdos que tiene, le está pagando grandes cantidades de millones de dólares a muchos estados de Estados Unidos, a estas entidades, por las muertes que provocó, por la crisis de la adicción a los opioides que provocó la industria farmacéutica. Y aquí van algunos datos sobre la crisis de los opioides para quien esté interesada en este tema. La crisis de los opioides ha tenido varias etapas. Comenzó la segunda mitad de los 2000, cuando los médicos impulsados por las industrias farmacéuticas empezaron a prescribir opioides a lo indiscriminadamente. Más o menos en la época en la que estaba en televisión Doctor House. Doctor House era un adicto a los opioides. Entonces representaba algo que estaba ocurriendo, especialmente, y aquí va algo muy curioso que define las características étnicas de esta epidemia de drogas, de adicciones, es que al ser impulsada por el mismo sistema de salud estadounidense, a través de los médicos que repartieron indiscriminadamente opioides a millones de pacientes, volviéndolos adictos. Esto, cuando ya se dio cuenta el gobierno, la sociedad, se los quitaron de tajo, los opioides que tenían en el sistema
en el sistema médico, lo que los llevó al mercado ilegal. Entonces pasó a una segunda etapa, la crisis de los opioides, que fue un pico en el uso de heroína. Y la tercera etapa que todavía se está viviendo, que es la grave crisis de adicción al fentanilo y otras drogas sintéticas terribles como el Tranq, etcétera. En lo que se me refiero al grupo étnico, la mayoría estadísticamente, la mayoría de las personas que sucumbieron a este problema, esta epidemia de opioides provocada por el sistema de salud, fueron quienes tenían acceso al sistema de salud como tal. Entonces la población, el demográfico de las personas adictas es mayoritariamente blanco. También habla este tema de las drogas, de la disparidad que existe en el sistema de salud. No afectó en gran medida la epidemia de opioides a grupos demográficos que no tienen tanto acceso al sistema de salud y que no les repartieron indiscriminadamente estas drogas legales llamadas opioides. De eso va, un dato cultural de por qué afectó más la epidemia de opioides a personas blancas, así como en la década de los 80 la epidemia del crack, todavía en los 90 afectó en mayor medida a las comunidades negras. También tienen un asunto ahí, un trasfondo social, así como por qué, por ejemplo, las personas latinas son más propensas al alcoholismo, particularmente mexicanos. Todos estos temas tienen un origen, esa es parte de dónde. Pero bueno, la planta puede ser una salida para personas adictas a los opioides. Es interesante, de acuerdo con datos recientes de ese estudio, alguien hizo una correlación. En otras noticias, en México, en la Ciudad de México, días atrás, el gobierno de la Ciudad de México estableció unas denominadas zonas seguras para el consumo lúdico de marihuana. Se reporta de Imagen Radio. Tenía un enlace del medio chilango, pero ya no está la nota. Ubicación de los nuevos puntos autorizados. El gobierno de la Ciudad de México inauguró, escuchen esto, el gobierno de la Ciudad de México inauguró oficialmente 3 zonas de tolerancia canábica, también conocidas como puntos 420, para el consumo lúdico responsable de marihuana. Estas se encuentran en lugares con menor afluencia, tanto peatonal como vehicular, con la intención de garantizar armonía entre consumidores y el resto de la ciudadanía. Son unos lugares ahí en la Ciudad de México: Plaza de la Concepción, Plaza de la Conchita, Belisario Domínguez, esquina con Eje Central, Plaza de Lectura José Saramago y el Monumento de Simón Bolívar en Paso de la Reforma y Calle Violeta en la Colonia Guerrero. El espacio frente al Senado queda solo como módulo informativo, no como punto de consumo. Recordemos que eso es producto de que en la Ciudad de México había una serie de puntos ahí céntricos, cerca de Paso de la Reforma, donde autogestivamente se denominaron puntos de consumo de cannabis, y luego presuntamente fueron absorbidos por el crimen organizado y ya se vendían todo tipo de sustancias ilegales, etcétera. Y el gobierno los quitó, y ahora para quedar bien con cierto grupo de consumidores, el gobierno les puso unas áreas y unas reglas y restricciones vigentes. Para asegurar un entorno controlado y seguro se establecieron varias normas.
Únicamente mayores de edad pueden ingresar. El horario permitido es de de la mañana a 8 de la noche. La estancia máxima es de 40 minutos por persona. Además se fijó un límite de posesión de 28 gramos sin permitir la venta o intercambio de marihuana, el consumo de alcohol u otras sustancias. Uso de vehículos grabados, uso de vehículos dentro del área, actos de violencia o acoso, la toma de fotografías o de grabaciones. Cada punto tiene un aforo máximo de 80 personas. Luego va a tener como que seguridad y va a haber un un policía ahí en la entrada como que cuidando a la gente que está fumando marihuana. ¿Qué onda con esto? Tienen varios puntos de donde abordarse más que irse a la respuesta fácil. La pregunta fácil: ¿estás a favor o estás en contra? La economía de la confrontación no llevó a nada bueno en internet. ¿Pero qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está pasando? El gobierno de la Ciudad de México abrió 3 zonas en las que se permitirá el consumo de marihuana, uso adulto. Puede considerar, va a haber personas que lo van a considerar un gran logro, un triunfo, pero también va a haber quienes no estén de acuerdo. Puede ocurrir 80 personas. Primero, antes del aforo. A eso se reduce el tema de la marihuana, del uso adulto en la Ciudad de México, a la creación de corralitos en los que 3, 4 espacios en los que se pueden reunir ciertos grupos de personas, porque también solo va a acudir un demográfico. Voy a hablar un poco más de eso. Y va a reunir a 80 personas, hasta 80 personas fumando al mismo tiempo. Por lo visto, el gobierno de la Ciudad de México, esta es una apreciación mía, prefiere tener 80 personas fumando al mismo tiempo que a 1 o 2 personas en el parque cerca de su casa, lejos de niños, por supuesto, responsablemente. El humo de una persona que puede generar una persona fumándose un joint, un porro, es mucho menor al que pueden generar 80 personas al mismo tiempo. Eso podría representar una molestia para los vecinos de la zona. De hecho, ya está ocurriendo. 80 personas fumando mota al mismo tiempo, sí es mucho humo. O sea, cualquiera lo sabe. Y si está en una zona cerca de donde hay familias, ¿qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México en torno a la planta? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el asunto? Además, si una persona es sorprendida tomándose un joint fuera de uno de estos corrales, de estas zonas de tolerancia, zonas de seguridad llamadas para marihuanos, para consumidores de marihuana, cannabis, su adulto. La policía, ¿qué va a hacer? O sea, quien no esté dentro del corralito va a ser detenido, se va a endurecer la corrupción, porque pues también hay que aceptar que culturalmente en un encuentro con la policía en la Ciudad de México, por lo regular deriva en corrupción. La corrupción, para quien no es mexicano, como bien decía el escritor Alan Riding en el libro Vecinos Distantes, la corrupción es el lubricante y es el engrudo de la sociedad mexicana, especialmente en el asunto político. Pero en el asunto policiaco, policías no te van a detener, pero van a tratar de extorsionarte, de pedirte un soborno, conocido en México como mordida, parte de la cultura. También hay personas que ofrecen el soborno antes de que el policía lo pida. Siempre ha sido así la cultura mexicana, la corrupción es parte
de la sociedad, está intrínsecamente ligada. Y si a esto le ponemos que ahora los policías van a tener como pretexto de que no estás en un corralito designado por el gobierno, ya veremos qué es lo que ocurre. Es un experimento. También habla mucho de los grupos que están detrás de esto, que les gusta por alguna manera que el gobierno de la Ciudad de México les diga qué hacer, qué no hacer. Tampoco es obligatorio estar fumando mota en la calle. Es un caso muy interesante. En otra noticia, el medio Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis, publicó el 7 de agosto de 2025 que el cannabidiol reduce en más de un 40% las crisis de epilepsia resistente. Una revisión sistemática y metaanálisis realizada por investigadores brasileños muestra que el cannabidiol, CBD, puede disminuir de forma significativa la frecuencia de crisis de personas con epilepsia farmacoresistente. Primero, ¿qué es el CBD? Cannabidiol. El cannabidiol es uno de los cannabinoides más famosos y que puede estar más presente en muchas de las variedades de la planta de cannabis. Está, no, a diferencia del THC, el tetrahidrocannabinol, su nombre completo es delta 9 THC, delta 9 tetrahidrocannabinol. A diferencia del THC, el CBD no provoca ningún high, no provoca ningún sentido de euforia, y al contrario, de hecho es un modulador del sistema endocannabinoide humano, funciona como un modulador. Y mencionaba yo hace rato que la planta de cannabis no cura nada. De hecho, no hay indicios de que cure ninguna enfermedad. Lo que sí hay evidencia clínica, es de que los cannabinoides, como el cannabidiol, CBD, cannabigerol, CBN, THC, actúan en conjunto, especialmente, ayudan a reducir síntomas de enfermedades, de cuadros clínicos en específico. En particular, la epilepsia farmacoresistente, también conocida como epilepsia refractaria. Hay muchísimos datos clínicos, evidencia clínica de que el CBD, incluso el CBD, ya la evidencia clínica indica que es una mezcla de CBD con un poco de THC y una formulación de acuerdo con el paciente. Reduce los ataques epilépticos en pacientes, incluso niños, especialmente niños. La epilepsia se llama refractaria o farmacoresistente porque no responden a los tratamientos de la medicina tradicional que hay para la epilepsia. Resisten a los fármacos no le funcionan, pero sí le funciona el CBD, el cannabidiol. Señala el medio Cáñamo que la epilepsia farmacoresistente afecta aproximadamente el 20% de las personas con epilepsia. Es decir, de 10 personas con epilepsia, 8 van a poder llevar una vida, un tratamiento con los medicamentos existentes en los hospitales, en el mundo médico. Pero 2 de 10 pacientes de cualquier edad, niños, niñas, adultos, no responden ante dichos medicamentos, pero sí responden ante el CBD. Esta condición, continúa el medio Cáñamo, impacta profundamente en la calidad de vida de quienes la padecen, lo que ha llevado a la búsqueda de opciones terapéuticas alternativas como el cannabidiol. El trabajo de revisión desarrollado por equipos de la Universidad Tiradentes y la Universidad de Sao Paulo siguió los estándares PRISMA e incluyó 6 ensayos clínicos aleatorizados. Estudios abarcaron pacientes diagnosticados con síndromes severos como Lennox-Gastaut, no sé la pronunciación, Dravet y esclerosis tuberosa. Los resultados mostraron una tasa de respuesta un 127% mayor en los pacientes que recibieron CBD
en comparación con quienes tomaron placebo. Una de las conclusiones más relevantes fue la relación dosis-respuesta, medio cáñamo, donde se pudo determinar que la dosis de 20 miligramos al día ofrecieron un mejor control de crisis, 12% más efectivo. Bueno, esto ya es un asunto clínico, no es una recomendación de lo que se hace. Tiene que atender con un médico especializado en el sistema endocannabinoide. Ahora, ¿cómo consumen CBD los niños? O sea, hace rato estábamos hablando de un grupo demográfico, hippies, marihuanos, exigiendo sus derechos pasó la reforma en Ciudad de México, y ahora la misma planta, estamos hablando de que el cannabidiol, uno de sus compuestos, reduce las crisis de epilepsia resistente a los fármacos. La misma planta. Ahora, los niños no fuman, no les dan un joint a los pacientes a los pacientes de epilepsia que les dan cannabinoides. Mucha gente no lo sabe, pues, tal vez lo creen. O sea, no les van a dar un joint, un porro de CBD o de THC. Claro que no. Se aíslan los cannabinoides de las flores de CBD. La mayoría de los cannabinoides se extraen de las flores de CBD, cogollos, bots, las mismas que se fuman. De ahí, allí en unos pequeños glándulas de la planta, se llaman tricomas, se generan casi todos los cannabinoides, THC, CBN, CBD. A través de múltiples procesos se pueden extraer dichos cannabinoides y aislarse o hacer formulaciones magistrales, que es mezclarlos con las cantidades adecuadas, y así a través de aceites o de líquidos, gotas, etcétera, dárselos a pacientes de epilepsia. Entonces, interesantes los resultados de este estudio, que revela, que confirma una vez más que el CBD es efectivo para pacientes de epilepsia farmacoresistente, epilepsia refractaria. La planta, insisto, no cura ninguna enfermedad, ayuda, hay evidencia clínica de que ayuda en tratamientos, por ejemplo, las personas que tienen cáncer y que se someten a una quimioterapia. La quimioterapia provoca efectos negativos como náuseas, vómito, y los cannabinoides reducen estos efectos negativos de la quimioterapia. Esa es la función medicinal de la planta. No es una planta curativa, pero ayuda a reducir síntomas de enfermedades o de otros tratamientos, etcétera, etcétera. A través del trabajo de los cannabinoides, que no solo son los mencionados, THC, CBD, CBN, CBG, son más de 100, además de otros compuestos que hay en la planta, y estos tienen un impacto en el sistema endocannabinoide humano, que es una red de comunicación celular en distintos receptores que hay en nuestro cuerpo. Pues está presente en los mamíferos. El sistema endocannabinoide se descubrió en los años 90 como tal, ya la investigación como tal, y ahora, más de 30 años después, ya estamos obteniendo cada día más información sobre qué funciones realiza, qué importancia tiene el sistema endocannabinoide en el cuerpo humano. De eso se trata este programa, Semana 420. Todos los temas que vimos hoy tienen que ver con la misma planta. Todavía hay miles de temas que aparentemente contradictorios entre sí, pero todos se cruzan con la misma planta, o los usos, o la situación, o el contexto, o la legalidad,
comercio, la medicina, la ciencia, los derechos, todos estos temas se cruzan con la planta y eso los abordamos aquí en Semana 420, cada semana, en este canal de YouTube. Muchas gracias por su atención.